Queridos estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos una vez más a este su espacio, tu espacio de la clase de Ciencias Sociales. En este espacio que es pensado y diseñado específicamente para ti, para llevarte el pan de la enseñanza, sobre todo en este tiempo tan especial en el que estamos regresando a las aulas. Pero sabes bien que debemos continuar con nuestro compromiso cívico ciudadano, ese que hoy está salvando vidas. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Qué nos falta para emprender este camino del aprendizaje? Tener a mano tus lápices, tu cuaderno y sobre todo nuestra Constitución Dominicana, esa que nos ha acompañado en este proceso del tema democracia, estados de derecho, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, para que ese conocimiento te ayude a ti a acrecentar esa identidad ciudadana, la identidad de dominicanos. Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor Luis. ¿Y usted? Esperando que tengas para nosotros el repaso de la clase anterior. ¿Lo tienes a mano? Lo tengo listo. En la clase anterior conocimos las atribuciones del Poder Legislativo y algunas son: someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de 2, y los adjuntos, que no podrán ser más de 5, con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Además, aprendimos que también tiene la posibilidad y el poder de crear, modificar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes, y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación. También autorizar al presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere esta Constitución, como lo vemos en la situación actual de esta pandemia. Qué bueno, mil gracias por el repaso. Ya conocemos parte del trabajo que le corresponde al Poder Legislativo y sabemos bien que lo componen los diputados y los senadores. En cambio, el Ejecutivo está directamente el presidente de la República. Damos un paso en el conocimiento de este tema, sobre todo para nosotros adentrarnos bien y saber con más precisión esto de la democracia y el sistema de derecho. Por eso te ofrezco la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es consenso. Consenso. Según el diccionario de la Real Academia Española,
Es el acuerdo producido por el consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Este se realiza mediante la reunión de una autoridad gubernativa con uno o algunos de sus inmediatos colaboradores o subalternos para tomar conjuntamente decisiones sobre asuntos determinados. Fíjate, el consenso siempre tiene de base el acuerdo, mutuo acuerdo. Es el diálogo que se realiza entre dos o más personas buscando aclarar una idea. El consenso es vital para el accionar del poder legislativo. ¿Por qué? Porque se necesita tener claro cada proyecto de ley que luego es aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo. Sucede que por medio del consenso, la población tiene la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Es esencial que en la democracia exista el consenso, diferente a la dictadura, que no se consulta a la ciudadanía y muchos menos está presente los poderes del Estado. Por lo tanto, el consenso forma parte esencial de la democracia. Es el mutuo acuerdo. Y sabemos bien que en los acuerdos cada parte asume un compromiso que luego deberá de manifestar en su accionar. Hay una relación directa entre estas dos cosas, la democracia y el consenso. ¿Cuál es? La democracia como sistema político de participación ciudadana, la voz cantante la tenemos nosotros. Y el consenso necesita la expresión del pueblo. Por lo tanto, el manifestar del pueblo en la democracia es lo que posibilita que ésta se mantenga. Dicho sea de paso, el Poder Judicial lleva consigo velar por la ejecución de las leyes. Cuestión que las leyes amparan la naturaleza de la democracia. Por lo tanto, cuando se actúa fuera del margen de la ley, ya se está actuando en contra de los principios de la sociedad. Dígase así que aquellas personas que actúan en contra de la ley no están actuando bajo el consenso de legalidad, bajo el consenso que prima y que es la base de la democracia. Porque recuerda bien, en la democracia participamos, pero también obedecemos las leyes. Cuestión que ya te he mencionado que cada gobernante está sujeto a la ley. Decimos que el poder está bajo la sujeción del principio de legalidad. Dígase, el actuar de cada gobernante es en base a la ley que dictamina ese país, o sea, nuestro país. Cuando se habla a nivel global, cuando se habla de los tratados internacionales, es el derecho internacional que le atañe esa parte. Pero cuando hablamos a nivel del país, como somos nosotros, República Dominicana, cada gobernante debe actuar no en base a lo que diga la ONU, sino en base a lo que diga la Constitución Dominicana. Así que debemos tener presente que la sujeción al principio de legalidad es otro de los elementos principales de la democracia. Del mismo modo, ese principio de legalidad está sujeto al consenso, porque ninguna ley puede ser aprobada, ni derrocada, ni modificada si no es mediante el consenso. Y en aquellos momentos en lo que no se hace por medio de la Cámara de Diputados o el Senado, sino que se hace una modificación de la ley en base a lo que opina el pueblo, lo que se hace es que el presidente emite un referéndum y por medio de este la ciudadanía expresa su parecer. Y aquí también continúa esto presente. El consenso es fundamental dentro del sistema político de la democracia. Ocurre que la Constitución del Estado, por medio de la voluntad de la mayoría, en base a principios y procedimientos democráticos, como lo es la organización del gobierno del Estado, en base al principio de división e independencia de los poderes, que distingue lo que ya conocemos, el poder legislativo, el ejecutivo y judicial en la Constitución. Te he mencionado claramente que debe estar la sujeción a la ley, por medio de aquellos que ejercen el sometimiento al derecho de todos los ciudadanos, sin ninguna distinción.
Dentro de nuestro sistema democrático, gracias al consenso, debe estar siempre presente el reconocimiento en la Constitución Nacional y en las leyes de los derechos humanos, lo que conocemos como los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ese accionar de cada uno de los poderes del Estado debe tener presente las garantías procesales básicas con rango constitucional. Dígase que lo que dice la ley debe ser ejecutado por todos. Dado que la irretroactividad de las leyes penales, la no aplicación de penas no prevista en la ley a través de un órgano judicial independiente e imparcial, en el que nadie puede ser privado de su libertad sin orden de autoridad competente. Por lo tanto, sabemos que todos en el sistema democrático tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Dígase, los mismos deberes como responsabilidad ciudadana. Eso es bueno saberlo y es fundamental porque sabemos que está la vinculación entre democracia y ciudadanía. Sin la ciudadanía, la democracia no existe. Y para que esa exista, necesita la presencia de los ciudadanos. El consenso, la expresión de la voluntad popular son fundamentales para mantener la estructura del sistema político. Llegado a este punto, ¿tenemos alguna pregunta, Neurona? Tenemos dos preguntas, profesor. Estrella Pimentel, desde Pedernales, nos pregunta lo siguiente. ¿Existen otros tipos de sistema político? Claro que sí, Estrella. Fíjate, por la edad que tienes, sabemos bien que solo conoces el sistema democrático. Y qué bueno, porque en este tenemos una participación. Pero puedes preguntarle a tus abuelos que para el 1930 aquí no reinaba la democracia, sino que estábamos bajo una tiranía, un sistema político que se llama dictadura, que fue el tiempo de Trujillo. Aparte de la dictadura, también están los sistemas comunistas y socialistas. Estos son diferentes sistemas políticos que algunas sociedades han tenido en lo largo de su historia. Pero nosotros hoy reina en este país el sistema democrático. Bien, pero sí, como te he mencionado, hay otros sistemas. ¿Alguien más pregunta? Sí, profesor. Antonia Costa, desde el Licey al Medio, Santiago, pregunta. Profesor, si salgo mucho tiempo del país, ¿pierdo la ciudadanía? No, porque ya eres dominicano. ¿Dónde aplica esto? Cuando tú vas a otro país, solicitas residencia, luego eres ciudadano. Si sales de ese país, tienes un tiempo, dependiendo de la política que tenga cada país, para regresar. En cuanto que no puedes ausentarte. Dígase, tú no puedes ir a un país X, pedir ciudadanía, alcanzarla y luego irte de ese país y no regresar nunca. Debes regresar, tienes el compromiso de regresar. Pero en el caso que supongo que eres dominicano y naciste aquí de padres dominicanos, no la pierdes si sales fuera, porque serás extranjero allá, pero aquí siempre serás un ciudadano. Entonces, reitero, solamente se debe regresar al país en el cual tú alcanzas la segunda nacionalidad, aquel país donde tú alcanzas otra ciudadanía. Pero ya si naces aquí, si eres dominicano, de padres dominicanos, no perderás esa ciudadanía. Bien, así que tranquilo, puedes viajar y regresar sin ningún problema. Bien, ¿alguien más pregunta? No hay más preguntas. Mil gracias a ambos por sus preguntas. Saben bien que esto no solo ayuda a aclarar dudas, sino a enriquecer el conocimiento de todos. Así que pueden continuar haciendo llegar esas preguntas. Ahora damos un paso en este tema. Ocurre que para el siglo XX, este concepto que estamos trabajando, democracia, volvió a adquirir una notoriedad en el debate público internacional. ¿A respuesta de qué? Del surgimiento de temas complejos ante los cambios globales. La caída del socialismo real,
que es otro tipo de sistema político, por cierto, el neoliberalismo como una de las nuevas formas de globalización, la reducción de los derechos sociales y el aumento de la desigualdad, la tercera ola de la democracia, las migraciones masivas. La ciudadanía combina elementos de identidad colectiva y de acceso a la justicia y a la igualdad que suceden en la democracia. ¿Qué ocurre con esto? Que el tema ya se viene trabajando, pero si a una persona del siglo XIX le mencionas el tema democracia, fácilmente lo escucha como autogestión, fácilmente piensa y cree que es autonomía del Estado, pero más que eso es participación ciudadana. Por lo tanto, en ese tiempo se trata de conceptos polémicos que se prestaron a distintas definiciones y alcances, sobre todo en los campos de filosofía y de sociologías políticas. Un autor conocido en este tema, Norberto Bobbio, sostenía que cuando se habla de la democracia, se debe siempre de considerar quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimiento, a través de cuáles análisis, bajo qué concepción política, sobre todo porque debe enfatizarse al bienestar de la población. Detectaba él en su estudio el hecho de que la tensión entre la democracia y la gobernabilidad está basada en la sobrecarga de demandas sociales y en la poca capacidad de respuestas gubernamentales de las mismas. Diciendo con esto, él enfatizando que esa confusión de ese término para siglo XIX, principio del siglo XX, no se comprendía bien cuál era la función del gobierno. Un ejemplo sencillo para que nos entendamos. Si ocurre un problema social, muchas veces decimos el gobierno debe solucionarlo, pero en ocasiones olvidamos que como ciudadanos tenemos una responsabilidad y que hablar de gobierno es hablar de todos. Y en algunos momentos hablar de gobiernos también se reduce a nada, porque pensamos que es el todo y a la vez nada. Ocurre que el gobierno tiene nombre y apellido. Por ejemplo, si ocurre una falta en la ley, poder judicial. Si se quiere aprobar una ley, poder legislativo. Una decisión de decreto, poder ejecutivo. ¿Te das cuenta? Aquí es donde Norberto hace esencialmente la distinción, que la confusión de la democracia para el siglo XIX ya no debe existir. Cuando se habla de gobierno, se tiene nombre y apellido. ¿Cuáles son los poderes y cuáles son las instancias gubernamentales que tienen un rol específico con la ciudadanía? ¿Y cuáles son los deberes tuyos y los deberes míos dentro de la sociedad? De aquí la importancia de que ya no se puede confundir que la democracia es algo solo del gobierno, un término gubernamental. No, es un compromiso de todos. Y en la historia han ocurrido diversas situaciones. Por ejemplo, un personaje, Mahatma Gandhi, se convirtió en una inspiración para aquellos movimientos de la no violencia de Martin Luther King. Y en 1930, en una entrevista con el Time, llegó a compararla con el episodio de un motín que hubo en Boston, que desembocó en la independencia de Estados Unidos. La marcha de sal no tuvo el mismo resultado. Son épocas, situaciones de la época, pero dejó claro en ese momento, ese movimiento, a los británicos, el poder de la no violencia de Gandhi para unir al pueblo en su contra. Otro ejemplo de lucha es el de Nelson Mandela en contra del apartheid en Sudáfrica. El apartheid era la segregación racial donde los negros no tenían los mismos derechos. Exacto, y hablando de derechos, te menciono qué dice la UNESCO y Kant sobre esto. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. La UNESCO plantea que es fundamental establecer relaciones basadas en la tolerancia y la solidaridad entre poblaciones separadas por diferencias culturales.
El proyecto de cultura de paz aspira a armar a las poblaciones no con fusiles, sino con capacidad de diálogo y de entendimiento. El proyecto de cultura de paz propugna la justicia y la igualdad de oportunidades para todos, especialmente para las minorías, las poblaciones indígenas, los refugiados y los desplazados. El filósofo alemán Immanuel Kant, en su libro sobre la paz perpetua, sostiene que quien suministra esta garantía es, nada menos, que la gran artista de la naturaleza, Natura daedala rerum, en cuyo curso mecánico brilla visiblemente una finalidad, que a través del antagonismo de los hombres jura la armonía, incluso contra su voluntad. Exactamente. Son situaciones, esta que menciona Neurona, la de lo británico que te he mencionado, la de Boston, son situaciones de la sociedad que realmente enmarcan el compromiso de los ciudadanos. Por lo tanto, no podemos decir que todo lo que se hace en la sociedad es responsabilidad del gobierno, porque recuerda bien, dentro de la democracia está el consenso y está la participación ciudadana, que debe ser siempre activa y responsable, bajo los principios de legalidad, sujeto a lo que manifiesta, lo que encasilla la ley. En nuestro caso, la Constitución Dominicana.